Hoy queremos trabajar el problema que les había dejado pensando en la clase anterior. Ese problema era el que habíamos visto del plano grande que se mueve por culpa de la masa que está sosteniendo. En ese problema habíamos dicho que la cuña, el plano inclinado, tiene una masa que le llamo m grande, y va a estar aquí sustentado en el suelo. Si tiene masa, se mueve, porque habíamos dicho que es parte de la etiqueta que ocupan las cosas para sentir fuerza gravitacional. Entonces, si tiene masa, tenemos movimiento. Este problema lo resolvemos idéntico que todos los problemas que hemos venido trabajando. El primer paso es sistema de unidades. Este es un problema donde no hay ninguna unidad, lo podemos trabajar. El segundo paso habíamos dicho que era el marco de referencia. Entonces, yo la clase anterior les había dado algunos marcos de referencia para que pensaran. Voy a utilizar este, no es el más intuitivo, pero para no hacer mucho enredo con las cantidades que vamos a calcular, es el más efectivo. Entonces vamos a pensar en un marco de referencia que está aquí. Su punto inicial es exactamente el punto inicial que tiene la masa m minúscula. Entonces, él va a estar ahí en el inicio. El marco de referencia no se mueve. Entonces, simplemente él tiene su origen en el inicio de la masa m pequeña, donde inicia su movimiento. ¿Sí? Vean que de alguna manera es el mismo que si la masa la tiráramos de lo más arriba posible. ¿No ven? No perdemos generalidad, pero es el mismo marco de referencia realmente, para todo efecto. Entonces, al igual que en los problemas que resolvimos la vez pasada, necesitamos identificar cuáles son las variables y las incógnitas que tenemos. Para este problema, vean que tenemos tres incógnitas. AX, AY, y realmente tengo una cuarta, que es la normal. ¿Sí? Vean que esa normal va a jugar un papel muy interesante, porque esa normal realmente es la que termina moviendo la masa m grande. Gracias a la tercera ley de Newton, esa normal es la que termina moviendo a la masa m grande. ¿Y qué datos tengo, verdad? ¿Qué variables tengo? Tengo m pequeña, m mayúscula y g. Y eso es lo que tengo. Después hacemos el cuarto paso, que es ubicar las cantidades en el diagrama. Entonces ya más o menos sabemos la normal. Vean que va a ir en esta dirección. Ahí voy a tener la normal. Vean que el peso va a venir en esta dirección. El peso es mg minúscula. ¿Y qué más? Bueno, hay un peso. Esta m grandota tiene un peso también, que es mg mayúscula. Ya habiendo ubicado las cantidades, vean que el siguiente paso que necesitamos es invocar las ecuaciones. Por la estética de resolver esto por fuerzas, lo que hacemos es llamar el diagrama de fuerzas. Entonces vamos a necesitar llamar la tecnología del diagrama de fuerzas. Para poder poner las ecuaciones. Vean que como tengo dos masas, voy a tener dos diagramas de fuerzas. Uno debido a m pequeña, uno debido a m mayúscula. Tal vez hagamos el de m mayúscula, que es el más sencillo. Entonces veamos m mayúscula. M mayúscula va a ser un diagrama de fuerzas acá,
que según la estética está alineado con el marco de referencia, donde entonces vean que voy a tener aquí la fuerza del peso, que es M mayúscula G. ¿Y qué otra fuerza va a tener este diagrama de fuerzas? La normal, ¿verdad? Ya la mencionamos. Vean que la normal realmente es la que viene para acá. Entonces, tiene que ser claro para ustedes que este ángulo que queda aquí es el complementario a este ángulo. Entonces, este ángulo que está aquí es el mismo. De tal manera que este que queda aquí es exactamente teta. ¿Lo ven? Entonces, el ángulo que forma aquí la normal va a ser nuestro ángulo teta. Y esas son las dos fuerzas que hay en ese diagrama de fuerzas para M mayúscula. Veamos el de M minúscula. M minúscula, vean que es un poquito diferente al diagrama de fuerzas que hemos venido haciendo. Porque ahora, vean que este ángulo que acabo de encontrar va a ser este mismo ángulo. Entonces, en este dibujo, la normal hace este ángulo. Y voy a tener otra fuerza, que es el peso. Que este va a ser M minúscula G. Y solo tengo esas dos fuerzas en ese diagrama. Sí, existe, pero en este caso no participa porque no hay movimiento en Y. Pero sí existe esa normal. Uh-huh. No, en la cuña no hay ninguna aceleración en Y. Sí, usted puede poner la normal si quiere, ¿verdad? Pero claramente no hay movimiento en Y, no puede atravesar el suelo. Sí, por no enredar, no la puse, ¿verdad? Pero, como dice el compañero, uno podría poner aquí, hay una segunda normal, ¿verdad? Que es la que sostiene, que le vamos a llamar N2, que es la que está sosteniendo que no haya movimiento en Y de la cuña grande, ¿verdad? Pero eso pierde la gracia porque sabemos que no está atravesando, que ese movimiento está cancelado. ¿De acuerdo? Entonces, ni siquiera calculamos esa sumatoria, porque no nos aporta información. Pero existe. Vean que para M pequeña solo tenemos estas. Y ahora necesitamos hacer sumatoria de fuerzas. Como les acabo de mencionar, este solo tiene sumatoria de fuerzas en X. Solo ese participa para este problema. Entonces la sumatoria de fuerzas en X, vean que simplemente va a ser menos N seno del ángulo, ¿no ven? Igual a M mayúscula por AX. ¿Sí? Como les digo, hay una sin gracia que no la vamos a utilizar, que es la fuerza en Y. La fuerza en Y simplemente da N2 menos M mayúscula G, que eso es 0. Y este que está aquí, tenemos sumatoria de fuerzas en X, que este va a ser muy parecido. Vean que este va a ser N por el seno del ángulo
igual a m minúscula por ax. ¿Sí? Y vean que aquí sí tengo movimiento en y, entonces voy a tener una sumatoria de fuerzas en y, que va a ser entonces n por coseno del ángulo menos mg igual a m a y. Y esas son las tres ecuaciones que tengo. Entonces, tengo un problema, ¿verdad? Porque voy al siguiente paso. El siguiente paso, el sexto, es balancear ecuaciones e incógnitas. Tengo 4 incógnitas, solo 3 ecuaciones. ¿Lo ven? Si quieren incorporar esta, entonces ustedes realmente tienen 5 incógnitas. Pero esta es una incógnita sin gracia porque n2 es igual a m mayúscula g, entonces está resuelto. Pero ustedes tendrían 5 incógnitas, 4 ecuaciones. ¿Sí? Necesitamos una ecuación más. Ya esto es lo mismo que hablamos en la clase anterior. Necesitamos una restricción para poder resolver este problema. Y ahí es donde nos aparece la cuarta ecuación. Toda restricción genera una ecuación. Y eso es lo que estamos aprendiendo. ¿Lo ven? Aquí la restricción es que la masa m minúscula no abandona el plano. M minúscula siempre va haciendo un recorrido con el plano. ¿Lo ven? De tal manera que eso lo que quiere decir es que la masa m se mueve en la horizontal y en la vertical con el mismo ángulo. Y eso es lo que permite que el movimiento se mantenga en nuestro plano. Dicho matemáticamente, lo que estoy diciendo es que la tangente, voy a hacerlo por acá, la tangente del ángulo sabemos que va a ser el delta y entre el delta x. La distancia que corre en y entre la distancia que corre en x, para seguir manteniendo el ángulo. Aquí tenemos cuidado con calcular esas distancias. El 99% de los estudiantes fallan cuando calculan esas distancias. Ahí es donde tenemos que tener muchísimo cuidado. Veámoslo con cuidado. Para calcular esta distancia, recordamos que nuestra ecuación del movimiento, que x es igual a x0 más v sub 0t más un medio de a por t al cuadrado. ¿Lo ven? Esa es la posición para cualquier aceleración. Aquí tenemos 3 aceleraciones. Entonces, vean que yo lo que voy a tener es básicamente que la posición que ando buscando como parte de una posición inicial 0 y una velocidad 0 va a ser un medio de a por t al cuadrado. Esa va a ser nuestra posición. ¿Sí? Entonces, claro, ahora necesito ver cómo es este objeto. Este objeto va a ser la tangente del ángulo por nuestra posición. Vean que en y parte de una posición 0. Entonces, realmente este objeto lo veo como menos un medio de a y por t cuadrado. Entre
Ahora, el delta X. Vean que el delta X tiene que ser, ahora sí, la posición más lejana. La posición más lejana va a ser un medio de a sub x por t al cuadrado menos un medio de a mayúscula x por t al cuadrado. ¿Lo ven? Esta es la posición más lejana, esta es la posición más cercana. ¿Sí? Entonces, así se ve esa tangente. Claro, vean que si ahora reacomodo, esta tangente del ángulo nos da que es igual a AY negativo entre AX menos AX mayúscula. Y esta es nuestra cuarta ecuación. Entonces tengo la ecuación 1, la ecuación 2, la ecuación 3, la ecuación 4. Entonces, lo que necesito hacer es sustituir, ¿verdad? Realmente voy a necesitar sustituir 1, 2 y 3 en 4 para poder obtener, como estas son las aceleraciones, lo que voy a obtener es cuánto vale n. Entonces sustituyo 1, 2 y 3 en 4. Si hago esa sustitución, tengo que la tangente del ángulo va a ser igual a menos AY. Vean que AY va a ser entonces mg menos n coseno del ángulo, todo dividido entre m. Eso va a ser AY. Ahora, todo esto dividido entre AX minúscula. AX minúscula lo obtengo de aquí, que es n seno del ángulo entre m minúscula, menos AX mayúscula. Entonces, esto va a ser más, porque este menos con este menos me hace un más, n seno del ángulo entre m mayúscula. Entonces, esta ecuación se reduce a g menos n entre m minúscula por coseno del ángulo dividido entre n por seno del ángulo más n m mayúscula seno del ángulo. Y de ahí puedo despejar n. ¿Lo ven? Entonces, despejando para n, les da que es igual a g, abro paréntesis, del seno del ángulo por la tangente del ángulo de 1 entre m minúscula más 1 entre m mayúscula más el coseno del ángulo entre m minúscula. Y esa es la primera de las incógnitas.
Ya con esa podemos calcular a x. ¿Lo ven? Es básicamente muy sencillo. Entonces, a x, que es realmente lo que andábamos buscando, va a ser igual a menos n entre m mayúscula por el seno del ángulo. Tenemos todo menos n, pero ya acabo de encontrar n allá. De tal manera que nuestro amigo ax va a ser igual a menos mg seno del ángulo por coseno del ángulo, todo dividido entre m más m minúscula por el seno cuadrado del ángulo. Y esa es la respuesta al problema. Esa es la aceleración de nuestro bloque. ¿Por qué da negativo? Se mueve hacia las x negativas. Vean algo interesantísimo. ¿Qué pasa si m es infinito? ¿Qué pasa si m mayúscula es infinito? La normal vale mg coseno del ángulo, que es el que estábamos utilizando en los problemas anteriores. ¿Lo ven? Vean que la normal ahora aquí queda muy extraña. Pero si m mayúscula es infinito, vean que esa relación que está ahí, claro, ya no me queda mucho campo, pero escribámoslo por acá. Para m mayúscula tendiendo a infinito, vean que n sería igual a g, que me falta un menos 1, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí lo cubrí con el paréntesis. Me queda que n va a ser igual a g, abro paréntesis, del seno del ángulo por la tangente del ángulo por 1 entre m. Este me daría 0. Más coseno del ángulo entre m. Pero vean qué interesante que me da eso. Porque esto es lo mismo que g a la menos 1, ¿verdad? G por seno cuadrado del ángulo entre coseno del ángulo por m más coseno del ángulo entre m a la menos 1. Pero entonces ahora hago cruzados y eso me queda que esto va a ser igual a g, abro paréntesis, de seno cuadrado más coseno cuadrado, todo multiplicado por m, dividido entre m cuadrado, coseno del ángulo, todo a la menos 1. Y entonces esto entre los paréntesis da 1, este m me cancela un m aquí, y entonces esto nos da mg coseno del ángulo. ¿Lo ven? Cuando el m es muy grande.
que era lo de esperarse. Entonces no hay movimiento de la cuña. Igual, de aquí lo ven, ¿verdad? Este término daría infinito, la aceleración daría cero. ¿Sí? Todos conmigo. Y este es el problema. Otra vez tienen que tener muchísimo cuidado cuando calculan esos desplazamientos, ¿verdad? Entonces, esa es la parte que se lo trae de este problema. Es muy fácil cometer un error ahí. ¿Todos de acuerdo? Ahora podemos traer a colación un tema que es el de teoremas de conservación. Entonces, eso es algo que ustedes han utilizado mucho en su curso de física general. Entonces queremos ver qué papel juega. Yo ya les he advertido, ¿verdad? Todo el sistema de energías que ustedes utilizaron para resolver problemas es una pequeña, por decirlo de una manera, una pequeña simplificación de lo que vamos a aprender de la mecánica escalar. Pero necesitamos que ustedes la recuerden, la tengan clara para poder llamar a la mecánica escalar. La forma más precisa de verlo es hablar de los teoremas de conservación. Entonces, darse cuenta que por condiciones especiales puede darse una conservación en su problema y usted aprovechar esa conservación para resolverlo. ¿Sí? Pero no es al revés, ¿verdad? No es que el método sea el que me permite resolver el problema. La existencia de la conservación es la que permite poder encontrar los datos que ando buscando. ¿Lo ven? Pero al fin y al cabo no nos está dando la ecuación del movimiento. ¿Lo ven? Entonces no cumple el propósito de la mecánica. Está cumpliendo el propósito de obtener un resultado, pero nos está dejando atrás en ciertas cosas. Y van a ver que como el mecanismo no es completo, a veces necesitamos ir a llamar a la sumatoria de fuerzas. ¿Lo ven? Entonces por eso no decimos que haya un formalismo de energías. No hablamos que exista un formalismo de energías de la mecánica. No. Cuando se cumplen unos teoremas de conservación, ustedes pueden encontrar el valor de algunas cantidades, pero eso no te permite, sin invocar la sumatoria de fuerzas, encontrar la ecuación del movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos rápidamente los teoremas de conservación. Voy a borrar por acá. Entonces, hablemos de teoremas de conservación. Por supuesto, el más famoso, que a ese libro le llama el número 1, es el del momentum total lineal.
P vector de una partícula es conservado cuando la fuerza total sobre esta es cero. Entonces, ustedes saben, si la sumatoria de fuerzas es cero, esa en algún desplazamiento, esto nos va a dar cero. De tal manera que esta cantidad yo la puedo ver como P punto vector por S de S. Entonces, claro, lo que solemos tener es que P vector es una constante. ¿Sí? Porque esto me seguiría dando cero. Entonces, como el desplazamiento sigue existiendo, lo único que puede ser cero es P punto y por eso tengo una constancia en P. Eso también se puede reproducir para el momento angular, que ese es el segundo. El momentum angular de una partícula sujeta a ningún torque se conserva. Viene de recordar que el torque es R cruz F. Y claro, L punto vector va a ser igual a R vector cruz P punto. Y este va a terminar igual siendo la fuerza. Entonces eso termina siendo N vector. Y vuelve a ocurrir lo mismo, ¿verdad? Vamos a tener una conservación del momento angular. Porque entonces, en el caso que sea cero, L es igual a una constante. Y ya por último, tenemos el tercer caso, que es el más utilizado, que es la energía total E de una partícula en un campo de fuerzas conservativos es una constante en el tiempo. Para eso recordamos
que el trabajo hecho de 1 a 2 es la integral desde 1 hasta 2 de f punto de r. Y que esta integral no es más que el potencial en 1 menos el potencial en 2. Y claro, podemos recordar cómo la fuerza es menos el gradiente de U, del potencial. Vean que el libro a veces usa esta expresión para gradiente, nosotros solemos usar el nabla. Solo ahí para que lo tengan presente. De esa relación es que tenemos el teorema conservación, trabajo, energía potencial. Y de ahí es que uno concluye que la energía total es la energía cinética más la energía potencial, que es el viejo conocido por ustedes. ¿Sí? Y ya después tenemos el formalismo de energía como tal. Voy a borrar por acá. Ese formalismo no era común en tiempos de Newton. Ya esto fue trabajado muchos años después. Entonces, energía, le llamo a esto. Entonces, defino la energía cinética como P cuadrado entre 2m. Y eso vamos a ver que es todo un tema. Porque este P cuadrado viene de un vector. Y un P cuadrado de un vector es un producto punto. Y el producto punto depende de donde yo lo compute. ¿Se acuerdan? Ese producto punto depende de la métrica del espacio. Eso lo aprendieron en su curso de métodos 1. Si no, les dejo el link aquí, ¿verdad? Y eso vamos a ver que se las trae. De tal manera que en el método de energías, que habíamos dicho que la energía es T más U, uno puede verla como que es un medio de la masa por V al cuadrado más un potencial que es solo de la posición. De esa relación, vean que podemos despejar la velocidad. Uno puede ver que la velocidad con respecto al tiempo va a ser igual a la derivada de la posición respecto al tiempo, y eso va a ser más o menos la raíz de 2 entre m por e menos u en función de r raíz. Entonces, claro, esto es lo que ustedes ya saben y utilizan mucho. Su profesor de física general seguro les dio esta perspectiva. Les dijo que si ustedes necesitan la aceleración de un problema, lo resuelven a través de sumatoria de fuerzas. Y si ustedes ocupan la velocidad de un problema, lo resuelven por energías. ¿Por qué? Bueno, porque esta línea que está aquí, ¿verdad? Entonces les permite encontrar, sabiendo el potencial y sabiendo la energía total, les permite encontrar la velocidad, sin invocar ninguna otra ecuación.
¿Lo ven? Y por eso parece ser un mejor método para encontrar la velocidad. Vean que aún podemos hacer algo interesante, podríamos encontrar el tiempo. Eso es posible, uno puede integrar. Yo tendría que t menos t0 va a ser igual a la integral desde x0 hasta x de más menos dx entre 2 entre m raíz de e menos u de r o u de x en este caso, ya cuando evalúo para la posición. Y eso me daría el cambio temporal. Con el potencial puedo hablar de algo muy interesante, que es el punto de equilibrio. Que ese es un concepto que va a ser muy utilizado en la física, sobre todo más adelante. Si ustedes tienen un potencial U de X, ese potencial ustedes lo pueden ver como U0 más X de la derivada de U con respecto a X evaluado en 0 más X cuadrado entre 2 factorial de U con respecto a X cuadrado evaluado en 0 más X al cubo entre 3 factorial de D3 de dx cubo evaluado en 0 y ahí para todos los elementos. Entonces, esta forma de ver el potencial nos permite hablar sobre el equilibrio. Entonces, ustedes ya lo sospechan. Esto nos da la posición inicial, esto nos da la pendiente y esto nos dice cuál es la curvatura. ¿Sí? Entonces, esta cantidad de aquí nos sirve para definir el equilibrio. De tal manera que d cuadrado u con respecto a dx cuadrado, esa cantidad es estable si es positiva. Y si es negativa, es inestable. Entonces nos permite definir el equilibrio. Y si es cero, es un equilibrio súper estable, ¿verdad? ¿Sí? Claro, esto es mejor visualizarlo. Si yo graficara el potencial, ese potencial se vería de la siguiente forma. Si yo tuviera aquí mi potencial en X, aquí U, vean que entonces, si yo tuviera algo como esto, eso sería un potencial estable. Porque entonces, si yo pusiera una partícula aquí y la muevo un poquito, después de un rato, esa partícula vuelve al punto inicial. Y claro, por eso es importante saber esta curvatura. Vean que si ahora es inestable, yo lo que tengo es lo siguiente. Tengo una curva como esa. Donde ahora, si yo pongo mi partícula aquí y la muevo un poquito en X, ¿lo ven? La partícula se va.
y nunca vuelve al punto original. Y por eso ese término nos permite determinar eso. Por supuesto, si fuera cero, es una línea recta. Entonces, si fuera cero, nada más mi partícula se quedaría ahí siempre en el mismo nivel de energía. Es un equilibrio total. Hay algo muy interesante que es el equilibrio metaestable, solo para que lo conozcan. En el caso metaestable sería una función como esta. ¿Lo ven? Donde ahora para pequeñas oscilaciones la partícula sí volvería a su lugar, pero para grandes no. Entonces, pequeños cambios es estable, grandes cambios no es estable. Por eso le llamamos metaestable. Entonces son como los casos interesantes de la estabilidad que para problemas en la física les va a ser muy útil pensar en esto y viene de establecer el potencial. Y esa es como la utilidad. Todos conmigo. Ya ahora podemos resolver un problema. Sobre todo para que se lleven un poquito el sabor de cómo resolvemos un problema por energías. Resolvemos un problema difícil, ¿de acuerdo? No vamos a resolver un problema sencillo, porque si no pierde la gracia. Entonces, voy a borrar por acá para hacer nuestro ejemplo. A este le llamamos el problema del iglú. Entonces, hagamos el ejemplo. Dice lo siguiente. Un hemisferio esférico descansa en un plano horizontal. Una partícula sin fricción, una partícula se desliza sin fricción hacia abajo en el hemisferio. Empezando en el punto más alto. Sea R mayúscula el radio de la esfera, a qué velocidad
¿Y cuál ángulo deja la partícula de la esfera? O el hemisferio, ¿verdad? Entonces, en nuestro problema, lo que tenemos es aquí un plano horizontal y tenemos media esfera. Ahí en el punto más alto tenemos una partícula. El punto es que la partícula empieza a rodar hasta algún punto donde ya no ve más esfera. Entonces ahí hace caída libre. Y cae. En algún lugar. Ese es el problema. Por supuesto, ese problema le saca las canas a los estudiantes de física general. Yo esperaría que ustedes no se los baile tanto, pero resolvámoslo. En ese problema, por supuesto, ya les conté como pregunta a la velocidad, lo más sencillo es resolverlo por conservación de la energía. Pero claro, este es un problema que tiene una restricción. Es un problema que no tiene solución si ustedes no toman en cuenta la restricción. ¿Lo ven? Por eso es que es un problema complicado. Evidentemente, no se explica lo suficiente de restricciones en un curso de física general y por supuesto es muy fácil hacer fallar al estudiante cuando usted le tira un problema de restricciones si usted nunca ha explicado restricciones en el curso. Entonces, claro, aquí tenemos un problema donde se conserva la energía. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que el cambio de energía es igual a cero. ¿Qué significa eso? Esto implica que la energía al inicio va a ser igual a la energía al final. ¿Esto qué implica? Esto implica que la energía cinética al inicio más la energía potencial al inicio va a ser igual a la energía cinética final más la energía potencial final. Claro, en este problema solo hay una energía potencial, que es la gravedad, ¿sí? Entonces, tenemos nuestro viejo amigo U igual a mg por delta H. ¿Sí? Energía potencial. Evidentemente, este problema solo tiene una ecuación y tiene dos incógnitas, ¿lo ven? Realmente es lo que le preguntan. Velocidad y ángulo. Entonces, no basta la conservación de la energía. ¿Lo ven? Es un problema con una variable, perdón, una incógnita que no podemos encontrar. Entonces, claro, ya ustedes son hábiles y saben que lo que hay que meter es una restricción. ¿Cuál es la restricción en ese problema? ¿Verdad? ¿Lo ven? Llega un momento donde ya no hay una fuerza que lo sujete a la esfera. ¿Qué es la fuerza que lo está sujetando? ¿Verdad? Entonces llega un punto donde esa sumatoria de fuerzas ya no existe. ¿Lo ven?
por decirlo de una manera, es un punto donde ya no hay normal. ¿Lo ven? Veámoslo con cuidado. Veamos a ver cuánto vale esto. Vean que la energía cinética inicial vale 0. ¿Lo ven? Y nada más. Si hay energía cinética final, si hay energía cinética, perdón, si hay energía potencial final. Entonces, ¿cuál es la energía cinética inicial? Esa es muy sencilla, ¿verdad? La inicial, vean que va a ser mgr. ¿Lo ven? La altura es exactamente el radio. Va a ser igual a la energía cinética. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. El v que lleva en este punto, ¿verdad? Entonces, vean que en este punto voy a tener aquí mi ángulo, que es el que me están preguntando. Entonces, va a ser más la energía potencial en ese punto. Vean que la energía potencial en ese punto es mgr coseno del ángulo. Dicho de otra manera, yo tengo que un medio de la masa por la velocidad al cuadrado va a ser igual a mg por r de 1 menos el coseno del ángulo. Y claro, aquí está visible que lo que pasa. Esta ecuación me asegura que v cuadrado es igual a 2 veces g por r de 1 menos el coseno del ángulo. Entonces, esta ecuación tiene dos variables, v y teta. Entonces necesito una ecuación más. Esa viene de la restricción. ¿Cuál es la restricción que hay en este problema? Ya lo dijimos. En este caso, vean que, voy a borrar por acá, si yo hago el balance de fuerzas ahí exactamente en el punto donde está la partícula antes de soltarse, vean que en ese punto yo voy a tener que la fuerza es igual a mg coseno del ángulo menos mv cuadrado entre r. La normal menos la centrífuga. ¿Lo ven? Pero en ese punto, cuando se separa, eso es igual a 0. Eso significa que se separa, que ese balance de fuerzas ya no hay. Y claro, esta ecuación se convierte en que v cuadrado entre r es igual a g por el coseno del ángulo. Es decir, que v cuadrado es r por g por coseno del ángulo. Entonces ya ahora tengo dos ecuaciones, dos incógnitas. Ya lo pueden resolver. Claramente ustedes lo resuelven como quieran, ¿verdad? Esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 2. Entonces vean que lo más fácil es sustituir 1 en 2,
De ahí les queda que el coseno del ángulo es igual a 2/3. Dos tercios hace que ese ángulo sea algo como los 43 grados. Perdón, no, 48. Perdón, 48.2 grados. Entonces, a los 48.2 grados de apertura, la partícula deja la esfera. Y ahora podemos obtener, utilizando esta ecuación, que le voy a llamar 3, ¿verdad? A esta ecuación le llamo 3, sustituyendo 3 en 2, obtengo la velocidad. Y esa va a ser la velocidad con la que deja. Que claro, esa velocidad la necesito para saber esta distancia. Esa es una pregunta interesante que también a veces se hace. ¿A qué distancia cae? Preguntas. ¿Esa velocidad? Y claro, vean que este problema es un problema que también se debe poder resolver por Newton. ¿Lo ven? No hay una razón por la cual no se pueda resolver con Newton. No solo eso, realmente solo se resuelve con Newton con lo que ustedes saben, porque aquí tuvieron que ir a otra vez sumatoria de fuerzas, ¿lo ven? Entonces, por ahorita, tienen que tener solución con sumatoria de fuerzas. Que esa es una pregunta súper interesante. ¿Cómo se resuelve este problema? A través de sumatoria de fuerzas. Otro problema interesante es, ¿qué pasa si ahora puede deslizarse? ¿Lo ven? Ahora tengo dos restricciones. Si ahora esto se puede deslizar, ¿en qué punto lo deja? Todos conmigo. Vean que ahora lo que sigue con esto damos por terminado este segundo capítulo. Vimos un primer capítulo que fue un repaso rápido del análisis vectorial que ustedes ya aprendieron en métodos matemáticos. Ahora hicimos un capítulo 2 que es un repaso de lo que ustedes saben de teoría de Newton. Le incorporamos la idea de restricciones, que tiene que estar súper clara. Y le incorporamos cómo se resuelve en general un problema. Entonces ya esperamos que ustedes tengan súper claros el análisis vectorial y tengan súper claro el caso de las leyes de Newton. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a dar el paso a ecuaciones diferenciales. ¿Lo ven? No hemos visto ninguna ecuación diferencial todavía. Necesitamos, para poder obtener la ecuación del movimiento, la ecuación diferencial. Entonces necesitamos llevar este problema al límite tal que podamos empezar a producir ecuaciones diferenciales. Ya otra vez en su curso de métodos matemáticos, que si no les dejo el link aquí abajo, ustedes aprendieron que el espacio vectorial debe poder generar las ecuaciones diferenciales. Entonces necesitamos llevar la mecánica a ese estado, porque por aquí esto sigue siendo pura ingeniería, ¿verdad? Y necesitamos dar un salto más
a entender con profundidad la teoría. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el siguiente capítulo? Bueno, vamos a trabajar el caso de la fuerza más general posible y vamos a ver cómo se producen ecuaciones diferenciales con el caso más general posible. Y eso es lo que hacemos la próxima lección.